tenemos más, sí, ya. Tenemos más criterios de diagnóstico, pero 3 cuando ustedes estén frente a un paciente alcohólico, frente a un paciente con marihuana, frente a un paciente con, no sé, dependiente a opioides, benzodiazepinas, en todos tienen que tener como mínimo 3 síntomas importantes, ¿ya? Uno que hemos dicho que es la tolerancia, 2 que tiene que haber presentado síndrome de abstinencia, y 3 tiene que haber la ingesta compulsiva. Entonces, estos 3 síntomas, incluso solo con estos 3 podemos determinar de que esa persona o ese paciente está teniendo la dependencia a cualquier sustancia, que sea marihuana, sea cocaína, sea heroína, sea no sé, a los inhalantes, a la clefa, etc. Son entonces estos 3 síntomas para diagnosticar que no pueden faltar: tolerancia, síndrome de abstinencia y la ingesta compulsiva. El tratamiento, como les he dicho, el tratamiento es de la rehabilitación. Entonces, en la primera fase, como hemos visto ayer, es la desintoxicación, que es la primera fase donde el paciente deja y se le hace el tratamiento con benzodiazepinas, con hipnóticos, viendo tratamiento sintomático, en una palabra, ¿no? Excepto el alcohol que se le da para evitar que entre en delirium tremens, la tiamina o el complejo B. Después a los otros normalmente si necesita antipsicóticos, porque por ejemplo en la cocaína, muchos de los pacientes van a llegar con ideas delirantes paranoides o con alucinaciones, entonces le da antipsicótico. Por eso es un tratamiento, ayer le decía a tu compañera, es sintomático, ¿ya? Según el síntoma, porque no existe un tratamiento específico y sobre todo no garantiza pues incluso el tratamiento de rehabilitación que va a dejar su consumo. Por eso su compañero ayer decía al concluir en que es mejor no entrar nadie a ninguna de estas enfermedades porque es una enfermedad crónica de toda su vida. La persona que entra a las drogas es bien difícil salir, realmente bien difícil. Yo he estado trabajando como más de un año en la comunidad terapéutica, en el psiquiátrico, y cada situación que he visto, y realmente, aunque pongan el esfuerzo, pongamos el esfuerzo, muy pocas personas realmente se habilitan y se mantienen en abstinencia por largo tiempo. Tienden a recaer, es un sufrimiento grave porque va afectando a la familia y afecta también a la sociedad, porque de repente esa persona cuando entra en su consumo de dependencia, pues deja de trabajar, de estudiar, produce violencia y se mete en todos los problemas. Entonces realmente es bien complicado. Entonces lo mejor que podemos aprender para nuestra salud mental es no entrar ni por curiosidad, ni por presión de amigos, ni por nada, a consumir sustancias psicoactivas, cualquier droga, empezando del alcohol. Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy. No sé si alguien quisiera comentar, preguntar. Hoy a quién le tocaba exponer, que estaríamos ya casi concluyendo, ¿no? A mí me toca, doctora. Marcelo, entonces presenta y... Ya. ¿Se ve, doctora? Sí, está tu presentación. Ya. Entonces, Eh, estos temas de los trastornos de ansiedad, vamos a ir un trastorno de pánico, después vamos a comentar, porque tenemos que fijar bien los síntomas.
porque la Los, mayoría de los pacientes que van a venir desde el lunes está en estos trastornos. ¿Ya? Muy bien. ya está bien. Continúa, Marcelo. Ya, el trastorno del pánico es una crisis intensa, aguda, de ansiedad, acompañada de la sensación de catástrofe inminente, y se caracteriza por varios periodos de pánico intenso en un solo día o en un año. Eh, en la epidemiología, eh, a lo largo de la vida se da entre 1 a 4%, en 6 meses 0,5 a 1%, ataques de pánico de 3 a 5,6% y es mayormente frecuente en las mujeres, también en adultos jóvenes de edad media como de 25 años. Y la comorbilidad, el 91% está asociada a otros trastornos psiquiátricos, un tercio depresión y dos tercios de trastornos de pánico. También está asociado a fobia social de un 15 a 30%, fobia específica de 2 a 20% y trastorno de ansiedad generalizada de 15 a 30%. Después el trastorno obsesivo compulsivo un 30% y otras de comorbilidades de personalidad, sustancias o hipocondría. En la fisiopatología hay una alteración estructural y funcionales del cerebro, como una desregulación del sistema nervioso central y periférico, con un aumento del tono simpático, se adapta con lentitud de estímulos repetitivos y responden en exceso a estímulos. Los neurotransmisores son la noradrenalina, la serotonina y el GABA. En la etiología hay factores biológicos como de sustancias inductoras al pánico, ansiógenas como las respiratorias, que pueden ser el dióxido de carbono, lactato sódico, bicarbonato sódico, y neuroquímicos como la yohimbina, agonistas inversos del GABA, colecistocinina, cafeína, flumacenilo y isoproterenol. En la neuroimagen cerebral hay una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra una afectación de los lóbulos temporales, el hipocampo y la amígdala. Después, en estudios cerebrales funcionales, hay una mala regulación del flujo sanguíneo cerebral. Después, el prolapso de la válvula mitral es como solo es una investigación que se ha desechado y que no tiene una significancia relativamente clínica. En los factores genéticos, los familiares de primer grado son 4 a 8 veces, y en los gemelos monocigóticos también. Después, seguimos con la etiología en los factores psicosociales. Una defensa inadecuada frente a estímulos que provocan ansiedad, desencadenante psicológico y ambiental. Entonces, aspectos psicodinámicos de un trastorno de pánico puede ser dificultad para tolerar la ira, separación física o emocional de personas significativas, tanto durante la infancia como en la vida adulta. También puede desencadenarse por situaciones de aumento de responsabilidades laborales, por percepción de los padres como controladores que causan temor, críticos o exigentes, presentación interna de relaciones que implican abuso sexual o físico, sensación crónica de sentirse atrapado, ciclo vicioso de ira ante la conducta de rechazo paterno, seguida por la ansiedad de que la fantasía destruirá el vínculo con los progenitores. Fracaso de la función señalizadora de ansiedad en el yo relacionada con la autofragmentación y confusión entre las fronteras propias y de los otros. Mecanismos típicos de defensa como la formación de reacción, liberación y somatización y externalización. Diagnóstico clínico. El ataque de pánico son periodos de pánico, malestar intenso durante minutos o una hora. Eh, un ataque espontáneo puede ser 10 minutos de intensidad o crisis de 20 a 30 minutos, máximo una hora. Trastornos de pánico. La aparición
súbita de malestar, mareos y miedo a muerte inminente. Eh, También puede estar las palpitaciones, taquicardia, disnea, diafuresis, el de sudar excesivamente, una hipoventilación, temblor, dificultad para hablar, pérdida de memoria, depresión y despersonalización. Los criterios diagnósticos del trastorno de pánico, está un ataque de pánico, también están las palpitaciones, sudoración, como dije, temblor o sacudida, sensación, dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, desrealización, miedo a perder el control, miedo a morir. Al menos uno de los ataques se ha seguido al mes o uno de los dos hechos siguientes como inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de consecuencias, como por ejemplo pérdida de control, tener un ataque en el corazón, volverse loco, un cambio significativo de la mala adaptación en un comportamiento relacionado con los ataques, por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de situaciones no familiares. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de las sustancias, como por ejemplo una droga o un medicamento, ni a otra afección médica, como hipertiroidismo o trastornos cardiopulmonares. Mm, La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como los trastornos de ansiedad social, en respuesta a objetos o situaciones fóbicas concretas, como en la fobia específica, o en respuesta a obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, en respuesta a trastornos, a recuerdos de sucesos traumáticos, como el estrés postraumático, o en respuesta a separación de figuras de apego, como el trastorno de ansiedad por separación. En el diagnóstico es averiguar los hábitos o situación que precede, como el consumo de cafeína, alcohol, distorsión de los patrones de sueño o comida, entornos clínicos, no, entornos específicos, perdón. En la exploración mental debemos ver una dificultad para hablar, la pérdida de la memoria, depresión o despersonalización. En los diagnósticos diferenciales, lo primero que se realiza es descartar el orgánico, un infarto agudo de miocardio, la angina, el asma, la anafilaxia, intoxicación por sustancias o enfermedades cerebrovasculares, o la ataxia, una alteración del control fiscal, inicio de etapas tardías. Eh, el diagnóstico diferencial orgánico, como les decía, en enfermedades cardiopulmonares puede ser anemia, angina, insuficiencia cardíaca, hiperactividad beta-adrenérgica o enfermedades pulmonares con baja ventilación, enfermedades neurológicas como enfermedades cerebrales, epilepsia, infección o en enfermedades endocrinas como enfermedad de Addison, síndrome de carcinoides, síndrome de Cushing, diabetes mellitus o hipertiroidismo, o intoxicación por fármacos o sustancias como las anfetaminas, nitrito de amilo, anticolinérgicos, la cocaína, alucinógenos, marihuana, nicotina o toxina, o abstinencia de fármacos y sustancias como el alcohol, opiáceos o opioides o hipnóticos sedantes. Otras enfermedades como anafilaxia, deficiencia de vitaminas B12, trastornos electrolíticos, intoxicación por metales pesados, infecciones sistémicas, lupus eritematoso sistémico, artritis del temporal o uremia. El pronóstico, la enfermedad crónica y evolución es variable en la adolescencia tardía y la edad adulta. Según factores psicosociales, hay un riesgo de suicidio y un deterioro en interacción social. El tratamiento es por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la
paroxetina, las benzodiazepinas como alprazolam o lorazepam, o los tricíclicos, esos son los primera línea, o los tricíclicos y tetracíclicos como clomipramina o imipramina, o los inhibidores de la monoaminoxidasa como el fenelcina o tranilcipromina. También hay el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, que trata de la educación de falsas creencias del paciente o la información sobre los ataques de pánico. Eso, hasta ahí o sigo con agorafobia, doctor. Ah, sí, un poquito profundizaremos Lo y clínico. sí o sí sus compañeros tienen que aprender y estudiar para a partir del día lunes, que prácticamente el examen sé que va a ser más de estos trastornos. Entonces todos tienen que estudiar. El trastorno de pánico, a ver, los demás compañeros, ¿cuáles serían los criterios de diagnóstico? Tendríamos un paciente con sudoración, inquieto, Ya, ya, muy bien, también tal vez sentiría que se asfixia mucho. ya, muy bien. ¿Qué más? La situación de muerte inminente, doctora. Eso es el componente. Bueno, dentro de la ansiedad, no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna vez ha sentido la ansiedad, y estoy segura que sí, que es esa sensación psicológica de algo malo que va a pasar, donde hay aumento, como ha dicho su compañero, aumento de la actividad simpática, ¿ya? Y todo lo que es simpático, entonces va a haber síntomas que vas a sentir que están aumentados. Entonces pueden ser los síntomas, como ha dicho, de tipo cardíaco. Entonces, generalmente es de inicio brusco. El trastorno de pánico tiene esa característica que inicia incluso sin un agente estresante, o sea, no hay una causa que inicie. El paciente te dice, estoy bien, y de repente me viene la crisis de ansiedad. Esa crisis de ansiedad, entonces la liberación del simpático, si es los síntomas cardíacos, siempre te van a describir, entonces el dolor opresivo. La taquicardia, el paciente siente que le está latiendo, su frecuencia siente, el paciente empieza por la ansiedad a aumentar el temblor, puede haber una transpiración, en la mayoría hay una diaforesis profusa, ¿no? Si es el problema cardíaco, incluso puede presentar una parestesia en el lado izquierdo y la persona cree que le está viniendo un paro cardíaco. Pero el componente principal, lo que ha dicho su compañera, es que la persona, por eso es pánico, se llama, porque la persona tiene la idea, el miedo inminente de muerte. O sea, la persona cree que se va a morir, por eso se llama pánico. Entra en tal desesperación el paciente que cree que va a pararle el corazón y inmediatamente pues busca ayuda. Busca ayuda, generalmente son los que más van a emergencia, o sea, llegan pensando que se están muriendo y obviamente en emergencia les van a tomar los signos vitales, le van a hacer el electrocardiograma y todo está normal, simplemente es una ansiedad. Dentro estos son los problemas cardíacos normalmente que presentan. Pueden presentar, y con el COVID se ha sumado mucho por el miedo a morir precisamente con problemas respiratorios. Entonces puede haber todos los síntomas que les menciono, el temblor, la transpiración, la ansiedad y la angustia, porque el paciente realmente está inquieto, puede empezar a hiperventilar, o sea, respira muy rápido,
pero en la parte respiratoria y con el COVID ha habido la sensación de falta de aire. Es aquella persona que se siente que se está ahogando y le está faltando el aire, busca estar en la ventana abierta o en un lugar abierto y aún así siente que le falta aire. Y sí, y con idea o con muerte inminente de que se está muriendo. ¿Ya? Entonces, ese es el pánico que también busca. Puede haber otro tipo, digamos, de las personas que presentan con problemas ya también gástricos, o problemas incluso de mareos, de perder la conciencia. Y generalmente de estos pacientes también pueden tener la taquicardia, el temblor, la transpiración, todo, pero lo que no puede faltar en el trastorno de pánico es esa idea de muerte o la idea de que va a perder la razón y siente que está enloqueciendo, que se está volviendo loco. Y entra, por eso viene la palabra pánico. Realmente es una desesperación tan grande para el paciente que necesita buscar ayuda inmediatamente. Son aquellos pacientes que les van a llegar 2 de la mañana, 1 de la mañana o cualquier hora, porque viene. Y la característica es que dura un corto periodo de tiempo, minutos normalmente, por eso es intenso, máximo hasta 1 hora, media hora, 15 minutos máximo, pero 1 hora. Y después les pasa. En otro puede presentar al día, otro donde no sabe y el paciente siempre está con miedo a que le regrese esa crisis, esa sensación de pánico que ha vivido. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Existen varios tipos, incluso algunos que sienten mareo, sienten pérdida de la inestabilidad al caminar, sienten que se están desmayando. Hay diferentes características del paciente, pero la característica principal, entonces, para hacer diferencia de los otros trastornos, es de inicio aparentemente sin causa. Cuando estaba tranquilo el paciente, viene la crisis de ansiedad. Dura poco, o sea, minutos en la mayoría, máximo media o 1 hora. Y es intenso. Y el componente principal psicológico donde el paciente dice de muerte inminente, siente que se está muriendo, por eso es que busca ayuda o va a perder la razón. Entonces, generalmente los pacientes, como he indicado, pueden ser desencadenados por muchas enfermedades, por muchos medicamentos, por muchas situaciones estresantes, y una de las causas precisamente ha sido el miedo a los que estaban enfermos y que se podían morir. Evidentemente, yo he visto muchos pacientes con COVID de que tenían el COVID, sí tenían, sobre todo en la primera ola, pero estaban sumados sus crisis de ansiedad. Entonces nos han hecho la interconsulta para disminuir el miedo. Entonces su falta de aire no era porque estaba con problemas, sino era por sus crisis de ansiedad o trastornos de pánico que han entrado. ¿Ya? El tratamiento, como he indicado, son los bloqueadores de la recaptación de la serotonina, empezando la parte de la fluoxetina, que ahí está mostrando. Muy bien responde la paroxetina, que es un medicamento que se utiliza de 20 hasta 60 miligramos. También los actuales, digamos, rápidamente tienen acción el escitalopram, y todos en realidad los medicamentos. Se ha utilizado mucho en la parte del COVID la sertralina, que es un medicamento precisamente como estaban anticoagulados en problemas cardíacos, se utiliza la sertralina. ¿Ya? Aquí hay los inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos, esos casi no utilizamos mucho porque tienen efectos colaterales. Pero sí se puede utilizar, pero como les digo, los más utilizados o los que más utilizamos es la paroxetina, la fluoxetina y el escitalopram.
y obviamente ansiolíticos hasta que pase. Hay muchos pacientes con trastorno de pánico, tienen miedo para no ir a emergencia porque van, incluso ya los conocen en emergencia y les dicen, no tiene nada. El cardiólogo le dice es un trastorno de pánico, no va a parar su corazón porque está normal. Pero generalmente estos pacientes, por esos síntomas y ese miedo que tienen, entonces les da ansiolíticos, incluso sublingual, que cuando les está empezando la crisis de ansiedad, se ponen la tabletita bajo la lengua y en menos de segundos les vuelve a pasar y se estabiliza. Bueno, ¿alguna pregunta en este trastorno? A ver, prendan su cámara. ¿Estamos ahorita cuántas personas? ¿Quiénes estamos en...? Generalmente, cuando la persona ha desencadenado el trastorno de pánico, todos los grupos de trastorno de ansiedad, de alguna manera la persona, si hacemos la historia clínica, esa ansiedad ha ido arrastrando y el trastorno de pánico como que ha salido. Por ejemplo, desde niños, al hacer la historia clínica del ciclo vital, vamos a encontrar de que había angustia de separación. Ya tenía ansiedad, flotando, y hay un factor o algo, o como ha indicado su compañero, varias causas, puede desencadenar. Entonces, generalmente el tratamiento, cuando se ha desencadenado el trastorno de pánico, ya sea con los bloqueadores de la recaptación de la serotonina, debe ser como mínimo estoy hablando, de 1 año, porque esto se repite. Y para ser recibida, lo recomendable se dice 2 años tomar. Aunque no tenga ya crisis de ansiedad, no tenga trastornos de pánico, obviamente en dosis bajita hay que utilizar. El paciente tiene una experiencia tan difícil que incluso ya sea el alprazolam, las benzodiazepinas, ya sea el alprazolam o clonazepam, siempre lo va a tener porque tiene miedo a que le regrese y tiene la seguridad, muchos manejan en la billetera, así un pedacito y dicen, cuando me dé, me tomo y me voy a tranquilizar. Y obviamente enseñarse a hacer también la parte de la psicoterapia conductual, ¿no? Esos pacientes, que es encontrar el por qué le está desencadenando la crisis de ansiedad y la racionalización y enseñarles a respirar, a bajar la ansiedad. Es el tratamiento farmacológico, entonces, entre 1 año a 2 años. Y quién sabe si hay recidiva hasta más años. Así que el tratamiento es largo. Obviamente las benzodiazepinas vamos a utilizar en corto periodo de tiempo hasta que lo necesite, ¿no? Y después para no crear la dependencia a las benzodiazepinas. ¿Ya? Entonces seguiremos con otra patología si no hay más preguntas. Está bien, doctora. La otra patología es la agorafobia. Este es el miedo o ansiedad relacionado con algunos lugares de los que es difícil escapar. Interfiere en la capacidad funcional del individuo en el entorno laboral y social. En la epidemiología, una prevalencia a lo largo de la vida de 6%, mayores de 35 años, de un 0,4%, 3/4 se presenta ataques de pánico, en una frecuencia de 2 a 1 en mujeres, también puede presentarse una adolescencia tardía o inicio de tercera década. En los criterios diagnósticos de la agorafobia están el miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las 5 situaciones siguientes. Uso de transporte público, como pueden ser automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, o estar en espacios abiertos como zonas de estacionamiento, mercados, puentes, estar en sitios cerrados como tiendas, teatros, cines,
o hacer cola o estar en medio de una multitud o estar fuera de casa solo. También los individuos temen o evitan situaciones debido a la idea de escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas de tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o miedo a la incontinencia. La situación agorafóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y el contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, tipo situacional, no implican únicamente situaciones sociales como en el trastorno social de ansiedad social y no están exclusivamente relacionados con las obsesiones como el trastorno obsesivo compulsivo, defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico como el trastorno dimórfico corporal, recuerdo de sucesos traumáticos como el estrés postraumático o miedo a la separación como la ansiedad por separación. Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia del trastorno de pánico. Si la presentación de un individuo cubre los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Para el diagnóstico diferencial, hay que hacer un diagnóstico diferencial de trastornos orgánicos, trastornos de depresión mayor, esquizofrenia y trastornos de personalidad paranoide, evitación independiente. El pronóstico suelen ser incapacitante, crónica, mejora con el tiempo, la relación previamente a un trastorno de pánico. El tratamiento es de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina, las benzodiazepinas, como el alprazolam, clonazepam, lorazepam, y los tricíclicos, tetracíclicos. El tratamiento también es una psicoterapia de apoyo, psicoterapia orientada, psicoterapia conductual, psicoterapia cognitiva y psicoterapia visual. Hasta ahí es, doctor. Ahora, Estoy preparando ya. Sigue con la otra patología, por favor. está bien, doctor. Entrando al otro están los trastornos de ansiedad, que estas son la fobia específica y fobia social. La fobia entonces se refiere al miedo excesivo a un objeto, lugar o circunstancia específica. La fobia específica es una fobia específica es un miedo intenso y persistente a un objeto o una situación. En la epidemiología, la población presenta estos trastornos ocasionalmente incapacitantes, de 5 a 10%. La tasa de fobia específica entre mujeres se duplican a la de los varones. Las mujeres son de 14 a 6% y en los varones de 5 a 7%. La prevalencia a lo largo de la vida de la fobia específica es de 10%. Las comorbilidades también están la ansiedad, estado de ánimo y el abuso de sustancias. En la etiología hay factores conductuales como el estímulo. Respuesta el estímulo condicionado pierde gradualmente su potencia
si no se refuerza con la repetición del estímulo condicionado. Las fobias, la respuesta al estímulo no se atenúa, el síntoma puede durar años sin ningún refuerzo externo aparente. En los factores psicoanalíticos, como resultado de los conflictos en una situación infantil no resuelta, los factores como la muerte, separación de un progenitor, las críticas, las humillaciones de un hermano mayor y la violencia. En los genéticos, incidencia familiar del tipo sangre, inyección, herida es particularmente alta. Los estudios demostraron que en dos terceras o tres cuartas personas afectadas cuentan con al menos con un familiar de primer grado con fobia específica del mismo tipo. Los temas psicodinámicos de las fobias, los principales mecanismos de defensa consisten en el desplazamiento, proyección y evitación. Factores estresantes ambientales, incluidos la humillación y las críticas de un hermano mayor, peleas entre progenitores o pérdida o separación de estos, e interacción con una diatesis genético-constitucional. Se externaliza un patrón característico de relaciones de objeto interno en situaciones sociales en los casos de fobia social. Anticipación de la humillación, las críticas y el ridículo proyectados sobre los individuos del entorno. Los principales estados de afecto son la vergüenza y los familiares pueden potenciar la conducta fóbica y actuar como obstáculos en cualquier plan terapéutico. La autoexposición a la situación temida es un principio básico en todo tratamiento. En el cuadro clínico se expone una situación u objeto específico, una ansiedad intensa. Intenta evitar por definición el estímulo fóbico, la evitación, a una situación, actividad u objeto específicos, el miedo irracional, y se observa con frecuencia la depresión. En el diagnóstico, la característica clave de este tipo de fobia es que los síntomas de temor aparecen únicamente ante la presencia de un objeto específico. En los criterios diagnósticos están el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, como por ejemplo volar a las alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre. En los niños el miedo y la ansiedad puede expresar con llanto, rabietas y quedarse paralizados o aferrarse. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. El miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo y deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el diagnóstico diferencial, el consumo de sustancias, alucinógenos y simpático-miméticos, tumores del sistema nervioso central y enfermedades cerebrovasculares, esquizofrenia, trastornos de personalidad, agorafobia, trastornos de pánico, hipocondría, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno paranoide de la personalidad. El tratamiento, la terapia conductual más frecuente es donde se expone al paciente a estímulos que provoquen ansiedad jerarquizados de lo más suave a lo más fuerte. Entrenamiento de la relajación muscular, se enseña a los pacientes a autoinducirse el reposo mental y físico frente a un estímulo provocador de ansiedad. Exposición intensiva al estímulo fóbico mediante imágenes o desensibilización. En la fobia social. Este implica el miedo o situaciones sociales, incluidas las situaciones que implican el escrutinio o el contacto con desconocidos. En la epidemiología, la prevalencia a lo largo de la vida es de 3 a 13%. Afectación entre las mujeres es superior a la de los varones.
La edad de inicio más frecuente de la fobia social es en la adolescencia, aunque puede comenzar tanto como a los 5 como a los 35 años. Las comorbilidades están asociadas con individuos con trastorno de ansiedad social, trastorno de estado de ánimo, trastornos relacionados con sustancias, bulimia nerviosa. En la etiología está la inhibición conductual, en la que los niños presentan un patrón, eh, presentan padres afectados con trastornos de pánico o que pueden transformarse en una timidez patológica cuando el niño crece. La teoría adrenérgica, que, que los, que el uso de antagonistas de los receptores beta adrenérgicos para fobias de actuación puede haber propiciado el desarrollo de estas fobias. Y familiares de primer grado, que es 3 veces superior, también pueden presentar estas fobias sociales. En los criterios diagnósticos, el miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, como por ejemplo cuando está comiendo, bebiendo, y actuar delante de otras personas, como por ejemplo al dar una charla. En los niños, la ansiedad puede producirse en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en las interacciones con los adultos. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Eh, las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y contextos socioculturales. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo y deterioro social y laboral y otras áreas importantes. Eh, el miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas o medicamentos, ni a otra afección médica. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental como el de trastorno de pánico, dismorfia corporal o de espectro autista. En el diagnóstico diferencial se debe diferenciarse del temor apropiado y de la timidez normal. Por ejemplo, agorafobia, trastorno de personalidad por evitación, trastorno de pánico, trastorno de depresión mayor y trastorno de personalidad esquizoide. Tratamiento: se consideran que los eh, inhibidores de la captación de la serotonina son el tratamiento de elección para los pacientes con fobia social generalizada. Las benzodiazepinas, como el alprazolam y clonazepam, son también eficaces en las fobias generalizadas y en las fobias sociales específicas. En casos graves se ha descrito el éxito en el tratamiento de la fobia social con inhibidor de la monoaminoxidasa irreversibles como la fenelcina como la moclobemina o bromaromina. La psicoterapia para el tipo generalizado de fobia social habitualmente implica la combinación de métodos conductuales y cognitivos. En la ansiedad generalizada, se define como una ansiedad y preocupación excesivas sobre diversos acontecimientos o actividades durante la mayor parte de los días a lo largo de un periodo de 6 meses como mínimo. Puede haber inquietud, tendencia a cansarse fácilmente, dificultad, irritabilidad, tensión muscular.
En la epidemiología hay una prevalencia en un año es de 3 a 8%, más frecuentes en mujeres de 2 a 1 con varones. La adolescencia tardía y en etapas iniciales de la adulta y sucede con más frecuencia en adultos mayores. La comunidad suele coexistir con otros trastornos mentales. 50-90% de los pacientes con ansiedad generalizada puede que presente otros trastornos mentales. También se asocia con distimia y otras sustancias. En la etiología es genética, desarrollo y personalidad. Los estudios del neuroimagen muestran una reducción de la tasa metabólica de los ganglios basales y en la sustancia blanca. En el cuadro clínico, la ansiedad y preocupación sostenidas y excesivas acompañados de síntomas somáticos. Interfiere con la vida del individuo, dura un mínimo de 3 meses. Hay una tensión motora y pueden presentar temblores, nerviosismo, cefaleas. En los criterios diagnósticos hay una ansiedad y preocupación excesivas sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolonga más de 6 meses. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más o 6 síntomas siguientes. En niños solo se requiere uno. Entonces los síntomas son como inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno del eje 1. La ansiedad, la preocupación y los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativos o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. No aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Para el diagnóstico diferencial hay que hacer con enfermedades endocrinas como un hipertiroidismo, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, hipoglicemia. En los cardiovasculares como una angina, infarto. Y en los respiratorios como una enfermedad pulmonar, asma. En los fármacos como las hormonas tiroideas, colinérgicos, corticosteroides, retirada de las benzodiazepinas y drogas psicoestimulantes. Tratamiento, una psicoterapia, terapia cognitiva conductual, terapia de apoyo y orientada a la introspección. También está el tratamiento farmacológico, que pueden darse antidepresivos y benzodiazepinas de 6 a 12 meses y 25% recae el primer mes y 60-80% al año siguiente. Eso sería todo, doctora. Ah, perdón, yo había estado apagado mi micrófono. Ya. Sí. A ver, vamos a hacer, como hemos dicho, desde las patologías más frecuentes. La agorafobia sí hay, pero no es tan frecuente, ¿ya? Como ha dicho, el porcentaje de las personas, entonces son aquellos que tienen miedo prácticamente de estar en grupo de personas, ¿ya? A ver, entra el criterio de diagnóstico. ¿De la Entonces, agorafobia? generalmente son aquellas personas que entran y tienen la conducta de evitación. O sea, son aquellas personas que en todo momento están evitando estar en grupo de personas, ya sea en el banco, en el mercado, vayan todos. ¿Ya?
A ver, vuelve a repasar los criterios de diagnóstico de la agorafobia. Ya, los criterios diagnósticos de la agorafobia son el miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más cinco de estas situaciones siguientes. Por ejemplo, uso del transporte público, como automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, o miedo a estar en espacios abiertos, como parques, puentes, estacionamientos, estar en sitios cerrados como tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar afuera de casa solo. Un individuo teme o tiene o evita situaciones debido a la idea de escapar, podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen los síntomas de pánico, otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Las situaciones casi siempre provocan miedo o ansiedad. Estas situaciones se evitan activamente y requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o esta ansiedad está desproporcionada al peligro real y plantea situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. Eso es, doctor. Muy bien. En una palabra, son aquellas personas, la agorafobia, que no quieren estar donde hay multitud o donde hay un grupo de personas, ¿ya? Que les desencadena, ¿qué? Los trastornos de ansiedad o el trastorno muy similar al trastorno de pánico. Entonces, generalmente estas personas van a conocer que lo que hacen es evitar, o sea, tienen conducta evitativa, por ese miedo precisamente a que pueden entrar en crisis de ansiedad. Son personas que evitan, incluso yo he tenido pacientes que por la agorafobia que tienen han perdido muchos trabajos. O sea, les es difícil estar en su trabajo y con personas, realmente entran en una crisis de ansiedad que han renunciado, logrando entrar incluso con concurso de méritos y todo, y han dejado. Por eso a eso se llama agorafobia. Incluso con medicamentos, a veces es bien difícil para ese paciente, incluso con la parte de la psicoterapia y la terapia conductual, ¿ya? Pero no son frecuentes. Tal vez lo más frecuente son los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y los trastornos obsesivo-compulsivos. Y lo que el otro día su compañera ha dado, que son los trastornos de estrés postraumático, ¿ya? A ver, hablemos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Anda a tus diapositivas del trastorno obsesivo-compulsivo. Yo creo que no estaba en mi parte, doctora, obsesivo compulsivo. Tenías que exponer todos los trastornos de ansiedad. Sí, decía trastorno de pánico, agorafobias, fobia específica social y ansiedad generalizada. Así decía en el temario. No, creo que Sí, me ando doctora, hablando. mañana yo expongo el tema de trastornos. Obsesivo-compulsivo, ya. Vibrando Entonces, mañana. lo que estamos marcando dentro de los trastornos de ansiedad generalizada, dentro de los trastornos de ansiedad, entonces estamos viendo el trastorno de pánico, o llamado también, mucha gente conoce como crisis de ansiedad y angustia. Entonces tenemos la agorafobia, que ha hablado su compañero. Las fobias simples, que todos debemos tener miedo a algo, porque sí tenemos ansiedad y tenemos miedo, ¿ya? Y el otro enfermedad también importante son los trastornos de ansiedad generalizada, que es muy similar con el trastorno de pánico.
Entonces, primero le vamos a preguntar a su compañero que ha estudiado cuál sería la diferencia entre trastorno de ansiedad generalizada con trastorno de pánico. Que en el trastorno de pánico, como usted decía, el paciente tiene miedo a una muerte inminente y que es repentino y dura poco, máximo una hora, pero dura minutos más que todo. Y este de ansiedad generalizada eh, tiene no presenta eso de la muerte inminente, solo la inquietud, impaciencia, fatibilidad fácil, dificultad para concentrarse, tener mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones en el sueño. Eso yo creo, doctora. Ya, a ver otras personas, cuál es lo que he expuesto harían la diferencia. Doctora, ¿no sería que el trastorno de angustia o pánico es un cuadro agudo y el generalizado es crónico? Tal vez lo que la primera, uno es, como dice, agudo, porque la persona va a ir a emergencia, ¿ya? Y el trastorno de ansiedad generalizada, en el tiempo, el trastorno de pánico dura minutos, dura, incluso en algunos pacientes, segundos, dura. Minutos máximo, como ha dicho, una hora. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad es permanente, es todo el día y es toda la noche. El paciente tiene todo el día, es permanente. Esa es una diferencia. El tiempo, entonces, prolongado. De intensidad menos que el pánico, sí, también menos. Ahora, en la ansiedad siempre, el inicio de un trastorno de ansiedad, hay una causa, algo que le está generando la ansiedad, ¿ya? Puede ser, no sé, de tipo psicológico, miedo a algo, una situación estresante en el trabajo, en su estudio hay una sobrecarga de trabajo, una medicación. En el síndrome de abstinencia, por ejemplo, de las sustancias psicoactivas, sí o sí va a haber ansiedad. Entonces, esa es la ansiedad, que está flotando y la ansiedad está permanente y hay algo que desencadena. En cambio, en el trastorno de pánico, el paciente puede estar tranquilo y de repente le viene la crisis de ansiedad. En cambio, en el trastorno de ansiedad generalizada, está permanente y hay generalmente una causa o algo que le puede desencadenar. Dentro de los síntomas, a ver, decías en el trastorno de ansiedad generalizada, entonces el síntoma en todos los trastornos, lo primero está la ansiedad. La ansiedad, que es sinónimo de ¿qué? De miedo. La palabra lo conocemos, miedo. Como hay liberación nuevamente de del simpático, entonces la persona generalmente tiene aumento de su actividad motora. El ansioso está inquieto, no se puede sentar, lo van a ver siempre manejando, caminando. La falta de la concentración, cuando ustedes están ansiosos, por ejemplo, no pueden estudiar, tienen que estar tranquilos para lograr concentrarse. Cuando hay ansiedad, entonces no disminuye la atención y la concentración, la persona quiere hacer una, quiere hacer otra cosa, etcétera. Hay aumento entonces de su actividad, de su psicomotricidad. De alguna vez hay paciente que está inquieto, porque cada viene o le debe un pasar por las manos que está tratando. Generalmente tiene esa característica que nosotros nos damos cuenta de que hay ansiedad. Otros los síntomas, como indicaron los criterios de diagnóstico, nos vamos a ver la parte de los problemas que puede haber la
taquicardia, los problemas digestivos que son muy frecuentes. Ya sus digamos, las personas cuando se ponen muy ansiosos, problemas gástricos vienen muy frecuentes, problemas respiratorios muy frecuentes, otros tipos de todos los síntomas que han indicado su compañero. Estas dos patologías, entonces es importante distinguir el tratamiento o tal vez puede ser tratamiento. Entonces, el tratamiento es psicoterapéutico, pero principalmente generalmente cuando el psicólogo nos deriva, porque no puede hacer psicoterapia con un paciente que anda ansioso, difícil que se pueda sentar, analizar, pensar, concentrarse. Entonces, primero necesita la parte psicofarmacológica, hasta que se estabilice al paciente y bien pueda hacer psicoterapia o terapia mental, lo que se refiera, pero lo principal es el tratamiento psicofarmacológico. Igualito que los trastornos de ansiedad, tenemos la recaptación de la serotonina, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, Marcelo? Esa es la benzoansiolíticos. Pues el tratamiento de fondo de todos los trastornos de ansiedad son los antidepresivos, o sea, que funcionan para la ansiedad como para la depresión, los antidepresivos. Obviamente el paciente tan ansioso que le tiene que calmar esa ansiedad y vamos a utilizar las benzodiazepinas o los ansiolíticos, pero es de forma pasajera. Vamos a utilizar lo que dice, por ejemplo, el alprazolam, que tiene una vida media y el alprazolam de 5 hasta de 1. Muy frecuentemente las benzodiazepinas, el clonazepam, para bajar el y la fajita. Utilizamos también el lorazepam, el diazepam, ¿no? Incluso cuando no respondes incluso a las benzodiazepinas, utilizamos los hipnóticos. Pero el tratamiento de fondo, o sea, el tratamiento psicofarmacológico, son los bloqueadores de la recaptación de la serotonina. Sí o sí, y tienen que tomar largo, siquiera como mínimo 2 años, más largo que incluso que los otros trastornos, porque el paciente tiene que regular. Paralelamente tiene que aprender pues a identificar su ansiedad, a manejar su ansiedad, tiene que aprender a respirar, porque el problema generalmente está la hiperventilación. Entonces cuando se pone ansioso se le enseña a respirar, inhalar, mantener y exhalar. Tener una vida más disciplinada donde libere la ansiedad, que puede ser deporte, puede ir al gimnasio, dependiendo al paciente que le gusta, o pintar, no sé, algo que les relaje. Y la parte de la psicoterapia del manejo. ¿Ya? Entonces el tratamiento psicofarmacológico es con los bloqueadores de la recaptación de la serotonina, o de la dopamina y la serotonina, dependiendo a cuál responde. Como les digo, lo que más utilizamos es la paroxetina. A ver, ¿qué más tú puedes añadir, Marcelo? Que sí es importante diferenciar estos trastornos de ansiedad, el de pánico y ansiedad generalizada, porque las fobias no son tan comunes, la fobia específica o la social. Tal vez tenemos todos, pero no nos paraliza, no nos produce problemas en nuestra vida cotidiana. En cambio, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, incluso la agorafobia,
sí nos producen un problema en nuestra vida diaria. Son personas que no van a poder trabajar, no van a poder estudiar, no van a poder desempeñar adecuadamente, incluso no van a dormir, no van a poder desenvolver si se altera. Hay alteración del apetito, del sueño, son personas que bajan muy rápido de peso, entonces les está afectando en su vida cotidiana. En cambio, en las fobias simples, bueno, maneja y es algo específico y la persona su conducta de evitación, su vida sigue normal. Seguro muchos de ustedes incluso tienen su fobia simple, su miedo a algo, a un animal, no sé, algo, y lo que hacen es conducta evitativa, pero que no le está afectando en su vida diaria. En cambio, estos otros trastornos sí paralizan, la persona deja de trabajar, deja de estudiar, deja de todo le afecta no solo incluso a ella, sino a la familia. A ver, otros comentarios si alguien haya visto. Yo padecí, doctora, ansiedad generalizada con un diagnóstico. A ver, cuéntanos. Si puedes hacer la historia clínica, como todos tienen que hacer una historia clínica, entonces haz y a ver, cuéntanos. ¿Como historia o historia clínica? Como historia sería decirles de que te viene así de la nada. Estaba entrenando, terminé de entrenar y me llamó un amigo, estaba conversando y de repente me vino un ataque muy fuerte y pues me puse mi oxímetro y tenía una frecuencia cardíaca de 140 en reposo, sentadito. Llegó al momento de mareo, ya me quería caer y tenía dificultad respiratoria y no sabía qué me estaba pasando. Y lo peor de esto es que estamos estudiando medicina y en mi cabeza me vino cualquier barbaridad. Eso fue lo peor y me llevaron entonces a emergencia. Y así empezó el pánico y no me pude curar hasta 1 año y medio. Ya voy casi 2 años tratando de recuperarme completamente. Dura mucho y es horrible la sensación. Entonces es un trastorno de pánico que tienes, ¿no? Y cuando la primera vez... El psiquiatra me dijo al final que tenía ansiedad generalizada. Con trastornos de pánico, porque lo que nos has contado es exactamente las primeras veces que te ha venido era un trastorno de pánico, ¿verdad? Sí, al inicio fue así. Ya. Y permanentemente hay esa ansiedad a pesar del tratamiento. Hasta hace unos 4 meses más o menos seguía y ya me voy mejorando. Ya. ¿Qué tratamiento estás realizando? Me dieron esos inhibidores de la captación de serotonina el primer día y también benzodiazepinas, pero mi hermano fue más que todo como psicólogo, me gritó, me insultó, me dijo de todo. Yo reaccioné y dije, bueno, yo tengo que ser fuerte. Y desde ahí dejé de tomar porque el medicamento no me hacía bien. Dejé de tomar y más que todo hice como psicoterapia, más personal, solito. Empecé a entrenar, a hacer ejercicio, a hacer muchas cosas para poder salir y aceptarlo. O sea, decía, me tenía un ataque y decía, no, esto solamente es ansiedad. Y con eso fui mejorando. Muy bien. Si solo has tomado las benzodiazepinas, entonces no has hecho tratamiento. Lo único que hacías era bajar era un tratamiento que te bajaba, pero el tratamiento de fondo es encontrar el medicamento y estabilizar. Y tomar el medicamento, como dices, 1 año o 2 años. 2.
la parte de la psicoterapia, como te ha servido a ti, la parte del deporte. O sea, cada uno tiene que descubrir qué te baja tu ansiedad. Entonces tú has encontrado en el deporte y además has aprendido a manejar tu ansiedad. Entonces tú ya lo controlas. Entonces eso es el paciente lo que tiene que aprender a manejar su ansiedad, a saber respirar. Entonces cuando te viene, tú dices, no es lo que me está viniendo mi trastorno de pánico, tu crisis de ansiedad, y tú empiezas a racionalizar. Es la racionalización, ¿no ves? Entonces te Sí. tranquilizas y pasa, como dura poquito, entonces va a pasar. ¿Hay alteración del sueño? En los primeros meses Todavía. sí, tenía mucha pesadilla, parálisis de sueño, tenía de todo. Ya. Entonces, una de las, generalmente la ansiedad lo que va alterando también es por la inquietud, el sueño. Y para los que tienen todos trastornos de ansiedad, el sueño es fundamental. Entonces, tú te has dado cuenta que cuando duermes muy bien, un ciclo de sueño o con un patrón de 5 o 6 horas o 7 horas, y muchos los que son ansiosos duermen 8 horas, se levantan sin ansiedad. ¿Vale? Entonces es la parte que tienes que regular. La parte de la alimentación también que es importante. Entonces, donde tiene que ser obviamente una vida de cosas saludables, ¿no? Sí, empecé a bajar de peso desde ahí. Ya más comía mejor. Ya, entonces la parte de la alimentación también es importante y descubrir qué te genera la ansiedad, ¿no? Que es la parte de la psicoterapia que has hecho con tu hermano, entonces, y tú mismo. Entonces, la capacidad. Ese es el tratamiento. Pero probablemente en las primeras fases que has tomado los bloqueadores de la recaptación de la serotonina, sí te ha ayudado a estabilizar, porque es un estabilizador que te va a ayudar a los neurotransmisores y tomar. Y si lo has abandonado y se regresa, hay que tomar como mínimo 2 años. ¿Ya? Muy bien, tal vez otra persona que haya tenido otra experiencia, haya visto. Ah, yo, doctora, pero no, en realidad no fue como muy frecuente. Cuando estaba en el colegio era en realidad el problema, que era sí era frecuente, pero yo en lo personal nunca les dije a mis papás porque pensé que, o sea, la verdad no le di mucha importancia, ¿no? Pero eran sí estados un poco feos. En realidad aparecía de la nada. La última vez que me apareció fue en la pandemia. Estaba utilizando mi celular en WhatsApp y solo recuerdo que, o sea, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero era como que sentía que todo se estaba acelerando, ¿no? Veía, incluso sentía que mi respiración estaba acelerada, pero trataba de respirar lo más lento posible, pero sentía que era como que se estaba acelerando, movía mis manos y mis manos empezaban a mover muy rápido, no sé, y empecé a sentir mareos y solo estaba sentada en mi cama y miré mis manos, estaban sudando y trataba de no mover mis dedos, recuerdo, porque sentía que el movimiento era demasiado brusco y empecé a sentir como pesadez en mis brazos, como si fueran mucho más gruesos, mucho más pesados. Y recuerdo que justamente estaba hablando con una amiga y le dije, oye, no me siento, pero en realidad lo que le escribía era, oye, no me siento bien, pero sentía que le estaba gritando y entonces sentía que yo le estaba gritando y duró como unos 13 12 minutos y se me pasó. Pero episodios como esos en el colegio yo los tenía muy frecuentes, digamos, cada semana, unas 2 veces, pero esa vez me apareció en la pandemia y nunca más. Tal vez el año pasado igual, pero no, no más. Muy bien. Entonces, también trastorno de pánico, ¿no ve? Entonces, gracias a Dios has
controlado, no has manejado, porque de muchas personas, como les digo, les empieza a afectar y como lo han descrito, es una sensación fea y, y en casos que les afecta y son recurrentes, entonces generalmente son los pacientes que van a ver aquí en consulta externa. Bueno, algo más. Doctora, una pregunta. ¿Los trastornos de pánico les puede pasar a los niños? La ansiedad, por eso les digo, la mayoría que tiene es uno por su rasgo de personalidad, o que son los obsesivos que aumentan, que mañana van a hablar, pueden ser desde niños, muy ansiosos, pero así como trastornos de pánico no, porque generalmente empezamos a hacer en la historia clínica o en la parte de su historia de la vida de la persona. Generalmente vamos a ver en la niñez, ha habido ya angustias de separación. Son aquellos niños que son nerviosos, que se comen las uñitas, tienen incontinencia, han tenido enuresis, por ejemplo, hasta edad avanzada, 5, 6, 7 años, 8 años. Son personas que cuando no querían quedarse solitos, son niños que cuando se quedaban en algún lado entraban como en pánico, en angustia. Entonces, ansiedad sí pueden ir presentando. Hace rato he visto a una paciente que vino con su nieto y de repente, pero un niño gritaba y salí sin todos, hemos salido porque gritaba así desesperadamente y debe tener fobia al ascensor. O sea, porque le subió al ascensor en lugar cerrado, un niño de 2 años, que incluso se ha orinado de miedo. Y lloraba así con una desesperación, hace como media hora más o menos antes de que entre a las clases. Entonces, ese niño, por ejemplo, es muy ansioso, súper ansioso y miedoso. Por lo visto ya tiene la fobia a la claustrofobia, porque le ha generado el estar en el ascensor. Y ha sido tan grave, como les digo, entró en una angustia y desesperación y ha presentado incontinencia orinal. Entonces sí, los niños ya empiezan a presentar desde esa edad. Y doctora, una consulta. En cuanto a la ansiedad, estos se pueden presentar tanto como crisis de ansiedad, pero también como hábitos de ansiedad. O sea, personas que no necesariamente llegan a tener esas crisis, pero sí tienen como hábitos o algunos criterios que presentan las personas como hábitos de ansiedad que se les podría diagnosticar. A ver, ¿cómo serían los hábitos de ansiedad? Eh, no sé, por ejemplo, a mí lo que me ocurre cuando estoy leyendo un libro es que si veo que es mucho y voy en la primera página, realmente me pongo muy nerviosa. O sea, me pongo muy nerviosa porque siento que no voy a acabar. Entonces, Ya. me pongo muy nerviosa y a veces me desconcentro porque estoy muy ansiosa porque digo, no, no estoy terminando, pero no es como, ay, no termino y me angustio, sino que es realmente un pánico, tal vez así, no voy a acabar y empiezo a querer saltarme hojas, por ejemplo, pero es algo que me empieza a angustiar, digamos. Ya. Mañana van a exponer trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ahí te voy a dar la respuesta. ¿Ya? Ahorita hay una paciente que sí o sí quiere que le vea de emergencia. Entonces, el día de hoy van a ver la película Toc Toc. Anótense. Ahorita están saliendo, entonces, y mañana todos van a participar porque es una patología también muy frecuente. ¿Ya? Entonces se llama Toc Toc. Ahorita está, pónganse a ver y mañana todos vamos a comentar. Y mañana yo te hago la respuesta, Erika. Está bien, gracias, doctor. Listo, hasta mañana entonces. Hasta luego.